doctor pasa todo. Yo me siento ahí. No, pero qué amable. Esperá que me llevo, mira. Espera, le está llevando Mira que la me estoy campera. llevando la campera de ella. Pues a ustedes acá, en este día, el que celebramos el cumpleaños, no decimos el aniversario de su nacimiento, porque para nosotros Freud está vivo. Como no lo conocimos vivo, no tuvimos que padecer su muerte. Y entonces fue siempre una presencia constante desde muchos años. Yo personalmente lo empecé a leer a los 18 años, hace 50 años. Y de los que están acá, la mayoría lo ha leído toda su vida. Pero no solamente lo ha leído, sino que Freud, el movimiento psicoanalítico, tiene una particularidad, que viene de un solo hombre, que no vivió hace tanto tiempo, era contemporáneo de mi abuelo. Y todo lo que nos hemos analizado, lo hemos analizado por un analista que se había analizado. Y si uno sigue la cadena, termina en Freud. Todo termina en Freud. Es decir, una cosa fuera de lo corriente, que todo un movimiento universal pueda remitirse a través de una transmisión directa con una sola figura. Así que, por otro lado, siguiendo su enseñanza, él ha sido objeto de una fuerte transferencia por todos sus seguidores. Entonces es una figura viva y una figura parental. Por eso nos reunimos a celebrar su cumpleaños y decimos que Freud está vivo. Y a todos aquellos que lo hemos leído, que hemos seguido su discípula. Un amigo mío que no está hoy acá porque estaba requerido en otro lugar, que es Lázaro Hideki, me regaló hace pocos días un libro sobre maestros y discípulos de Jorge Steiner. Un libro precioso que por suerte en estos días feriados, porque nosotros viajamos con nadie y tuvimos todo un largo viaje de ida y de vuelta, que yo lo leí todo el libro, donde él hace el estudio de todos los lazos que ha habido desde Sócrates y Jesús hasta nuestros días, de los más importantes, y todo lo toma Freud, que es un crítico literario, lo toma Freud para estudiar la relación entre maestro y discípulo, una relación de transferencia, una relación fuertemente ambivalente, fuertemente cargada emocionalmente, que de alguna manera, no me quiero extender más para no robarle a mi compañero tiempo, asegura la excelencia de la enseñanza de persona a persona, que desgraciadamente está sufriendo temporariamente alguna crisis debido a la masividad de la enseñanza, la falta de esa cosa de persona a persona. Bueno, como teníamos que tener algún orden, rápidamente, y no nos habíamos puesto de acuerdo antes, yo les pedí qué fecha era cada artículo que se iba a comentar, y entonces lo vamos a hacer por orden cronológico. Le vamos a pedir entonces a Vicente que sea el primero, porque tu trabajo versa sobre cosas del siglo XIX. Adelante. Bueno, les voy a pedir que no se extiendan más de 10 minutos, así entre los 5 hacemos 50. Bueno, voy a hacer todo posible. Acá la idea mía es tomar algunas nociones del epistemólogo Bachelard, después le voy a decir temáticamente varias cosas, para ver cómo Freud trabaja alrededor de 1897, donde él se deshace de la teoría del trauma, fundamentalmente, el esfuerzo que implica no únicamente intelectual, sino también subjetivo. Freud, en un momento determinado de su vida, quemó todos los papeles precisamente para que nadie hiciera una bibliografía. Por suerte quedaron unas cartas que dedicó a Fides, y voy a trabajar sobre lo que él dice desde el punto de vista intelectual, de ese primer momento originario, que esto aparece tanto en la autobiografía como en la historia del movimiento psicoanalítico, y ver cómo él trabaja por la historia que nos quiere dar el punto de las ideas y lo que implica el autoanálisis, ¿no es cierto? Todo lo que es victoriana, no había noción de inconsciente, en este sentido, no había noción de sexualidad infantil, y la gente que trabajaba los síntomas histéricos
que eran desechados generalmente por los médicos, porque no había lesiones orgánicas que se tuvieran, decían que eran simuladores. Varios autores, entre ellos Charcot y Breuer, trabajan este asunto y lo dicen que es un fenómeno de doble conciencia, una conciencia normal y una conciencia patológica, una conciencia normal y una conciencia innovadora. Es decir, explican estos fenómenos sintomáticos con una noción que ya tenía, la conciencia, remite a toda la conciencia. Dicho esto, les comento rápidamente algunos conceptos de Bachelard. Bachelard, uno de los conceptos es lo que él llama la primacía teórica del error. Les leo textual. La ignorancia, dice, es un tejido de errores positivos, tenaces, sólidos. Toda experiencia objetiva correcta debe siempre determinar la corrección de un error subjetivo, de su tallo eso. Pero no se destruyen los errores uno a uno fácilmente porque están ordenados. Cuando el espíritu científico debe constituirse modificando ese error. Filosofía del no, el texto de él. Dice, la verdad solo tiene sentido después de una polémica. No hay verdad primera, solo hay errores primeros. Una verdad sobre un fondo de error, tal es la fórmula del pensamiento científico. Otra postulación, que es bien cartesiano, dice, la primera y más esencial función de la actividad del sujeto es la de equivocarse. Le comento esto. Él dice que el obstáculo no está en el objeto a conocer, sino el obstáculo está en el sujeto. No implica un nivel sensorial ni los límites del sistema nervioso. Dice que son detenciones subjetivas en el orden de la objetivación. Es decir, el obstáculo que voy a objetivar. Para construir un objeto parte por ahí. Le subrayo esto, que el obstáculo está en el sujeto, que es un error subjetivo, y la ignorancia es un tejido de errores positivos que no sé si son, y que siempre implican la polémica. Por ejemplo, si nosotros tomamos psicoterapia de histeria, la teoría donde Freud está en este momento la teoría catártica, dice así, en página 112 de un tomo de las lecturas. Todos estos resultados de nuestro procedimiento nos dan la falsa impresión, de su radio, nos dan la falsa impresión que existe una inteligencia superior exterior a la conciencia del enfermo que mantiene en orden para determinados fines un considerable material psíquico y ha hallado un ingenioso arreglo para su retorno a la conciencia. Tengo la falsa impresión, es decir, él percibe un fenómeno y dice, tengo la falsa impresión, no cree en esto. ¿Por qué no cree en esto? Porque es subsidiario también de la psicología de la conciencia. 2 páginas después, dice, en ocasiones los datos que obtenemos por el procedimiento de la presión sobre la frente del sujeto resultan en formas y circunstancias tan singulares que nos inclinan nuevamente a la hipótesis de una inteligencia inconsciente. Ahí vemos Freud polemizando, viendo material, negándolo, hasta que en 1900, en la interpretación de los sueños, va precisamente a consolidar la noción de una inteligencia inconsciente formalizado objetivamente. Esto ha sido un ejemplo. Cuando él, en su obra, se remite a este momento originario, tanto en la autobiografía como en la historia del momento psicoanalítico, nos dice lo siguiente. Le voy a leer lo que dice Historia del momento psicoanalítico. Cuando esta teología se derrumbó, la teoría del trauma, ante su propia inverosimilitud y ante su contradicción frente a circunstancias decididamente verificables, la primera consecuencia fue que me hallé precipitado en un estado de completo desconcierto. Por caminos evidentemente correctos, el análisis nos había conducido a tales traumas sexuales infantiles, y sin embargo estos no eran ciertos. Habíaseme sustraído pues el sólido apoyo de la realidad. En tales circunstancias de buen grado lo habría abandonado todo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo dice en el 14. Repite prácticamente en el 25 de enero. Pero este concepto ya lo dice en una carta del día de primavera
de 1897, el 21 de enero del 87. Una carta que le dije a Flies, que fue rescatada porque no se pudo quemar, y dice: yo no creo en mi neurótica, que si no creen en esta teoría. No le voy a leer, pero pone en síntesis 4 objeciones. Uno, que los pacientes no se curaban; otro, que los pacientes más fácilmente se resistían o abandonaban el tratamiento; una cuestión estadística, dice: si tantas personas histéricas con síntomas fueron pervertidos por el padre, tenía que haber mucho más perverso. Decía en este sentido, estadística. La tercera es que el inconsciente no es una realidad, es decir, una fantasía caracterizada, así tiene la misma realidad para el paciente que una cuestión real. Y segundo, que hasta la psicosis, donde se esperaba encontrar este tipo de cuestiones, fracasaron. Este caso neurótica, ¿no es cierto? Eso lo explica. Pero sin embargo, 5 meses antes, en la carta 64, del 31 de mayo de 1897, le escribe así: ahora voy a la parte, no tanto intelectual, donde él polemiza con los pacientes o da una cuestión estadística, sino la parte del autoanálisis, ¿no? Dice: soñé que tenía un cariño desmesurado por Matilde, su hija, pero su nombre era Hela, y luego vi ante mí la palabra Hela en gruesos caracteres. Solución: Hela es el nombre de una sobrina americana cuya fotografía nos enviaron hace poco. Matilde podría llamarse Hela en el sueño, porque hace poco se desesperó tanto por la derrota de los griegos. Tiene una verdadera pasión por la mitología del antiguo Hélade y naturalmente duele por todas partes. Dice así: el sueño cumple, por supuesto, mi deseo de sorprender a un padre como provocador de una neurosis, poniendo así punto final a mis dudas todavía persistentes. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando dice la ansiedad que el obstáculo está en el orden subjetivo. Yo recuerdo que la teoría del trauma era la seducción por parte de un adulto frente al padre en el tiempo de la infancia, y que esto determinaba los síntomas psicológicos. ¿Qué implica esto? Esto implica que el sueño, una producción analítica, involuntaria, inconsciente, le hace parecer a él como un padre productor de la neurosis. Una formación, en este caso de una inconsciente. Él lo interpreta precisamente como un propio engaño. ¿Por qué uno dice esto es así? Podríamos ir a él ahí, deshace que precisamente un obstáculo subjetivo. Por lo menos empieza. Esto que implica el orden del conocimiento. Un mes después dice: he pasado por una experiencia neurótica con curiosos estados de ánimo, inaccesible a la conciencia, pensamientos crepusculares, etcétera, etcétera. En otra carta un mes después dice: todavía no sé lo que ha pasado, algo surgido más profundo de mi propia neurosis se opone a todo progreso mío en la comprensión de la neurosis. Después dice que él es en otra carta él es su principal paciente, que le ocupa todo el tiempo, toda la energía. Es decir, él está tan comprometido en este sentido. Lo que quiero mostrar, cómo se entrecruza este autoanálisis, que implica un orden de sufrimiento subjetivo como obstáculo, con la parte intelectual, en la cual él dice que sería meramente una cuestión estadística, que no logra los progresos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que no se puede entender una cosa con otra. Y en esta carta que yo les comento, que les comenté, la primera que les leí, es de 5 meses antes a esta, la número 70. Y dice así: mi autoanálisis, que considero imprescindible para declarar todo este problema, ha continuado en sus sueños. En cierto punto tengo la impresión de haber tocado su fin. Únicamente puedo mencionarte que el viejo, es decir, su padre, no ha desempeñado un papel activo en mi caso, si bien es cierto que yo proyecté en él una analogía de yo mismo. Es como que, digamos, absuelve al padre, en este sentido, como productor de la neurosis. Él tiene que reconocer primero esto, para que caiga la teoría del trauma, y a partir de ahí, años después, pueda formular no únicamente la noción de inconsciente, la interpretación del sueño, sino también los tres ensayos. Y por último, la carta 71 del 10
del mes 10 del 97, dice: un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal. La niñez temprana, de la niñez temprana, uno comprende el motivador poder del Edipo Rey de Sófocles. Cada uno de los oyentes fue una vez en germen, en fantasía, un Edipo. Así. Y ante el cumplimiento del sueño, traído aquí a la realidad objetiva, retrocede espantado con todo el manto de la represión. Dice él: esfuerzo, desalojo y suplantación, que divorcia de su estado infantil a su estado actual. Yo diría desalojo y suplantación de la teoría del trauma a la teoría del inconsciente como está hablado. Él necesitó de ese esfuerzo para llegar a su verdad, para poder modificar la teoría. Por eso digo que estoy de acuerdo con Bachelard, que dice que primero hay errores, que tiene una solidez y una ciencia muy fuerte, y que el obstáculo es subjetivo, en ese sentido, ¿no? Podríamos decir que la teoría del trauma, en última instancia, era una formación reactiva al propio Edipo del sujeto. Él lo puede ver en su persona trabajando ahí y puede crear la noción de inconsciente. Que no pudo tomar Breuer y Charcot, que sabían que la sexualidad estaba puesta en juego, porque hacían comentarios. Charcot decía: siempre es un problema genital, siempre. Charcot decía: problemas de alcoba. Sin embargo, lo sabían y no podían ni teorizarlo, no podían agregarlo a la teoría. Suponemos, porque no había un trabajo subjetivo en este sentido que podían hacer. Y me pareció que era adecuado ver al fundador del psicoanálisis del trabajo, no meramente intelectual, sino la fuerza y el coraje para llegar al saber a última instancia, ¿no? Y poder superar hasta el padecimiento que eso le llevó. Esto quería decirle. Bueno, yo voy a comentar un par de trabajos de Freud, uno de 1910 y uno de 1912. Tengan en cuenta que entre lo que comentó Vicente y este trabajo hay una ingente producción de Freud, que está la interpretación de los sueños, que está la construcción de la primera tópica, que están los 3 ensayos, que está la moral sexual, cultural y la religiosidad moderna, y que nos encaminamos hacia la teoría del narcisismo y luego a la ficción en la comedia. Y entre eso están estos 2 artículos. El de 1910 es acerca de una especial elección de objeto en el hombre. Y el otro de 1912 es hacia una degradación general de la vida erótica. Yo elegí estos 2 artículos porque el mes pasado Domingo habló del sujeto descomprometido. Entonces tocó todas estas dificultades o no, o situaciones nuevas que están apareciendo en los vínculos y que implican una falta de compromiso. Y me pareció que en estos artículos estaba ya en germen todo este desarrollo que yo veía que se venía, ¿no? Que se venía esto. En este caso de una especial elección de objeto en el hombre, él dice que algunos hombres necesitan determinadas condiciones para poder desplegar su erotismo. Y esas condiciones son siempre 3. La primera es que la mujer no sea libre, que esté casada o que tenga un novio fijo o un amante fijo que sea público. Primera condición. La segunda condición, que esta mujer no sea una prostituta, pero tampoco sea una casta señora. Es decir, que haya dudas acerca de su honestidad desde el punto de vista sexual. Y la tercera, que le dé la posibilidad de que él haga algo para salvarla. Bueno, rápidamente es un trabajo que tiene 2 páginas nada más. Dice: para cualquiera será evidente quién es esta señora, ¿no?
Es decir, todos hemos idealizado fuertemente a nuestra madre y la hemos considerado purísima, sin pecado concebido, ¿no? Y un día brutalmente, dice palabra de Freud, brutalmente, y todos si repasamos y apartamos con esfuerzo el obstáculo epistemológico que decía Vicente, vamos a recordar el momento en que algún tipo nos dijo que nuestros padres tenían relaciones sexuales. Yo lo recuerdo perfectamente. Yo me escapé de eso. Había unos personajes de historieta que eran una parejita joven. Y yo dije, no negué que mis padres habían tenido relaciones, no lo negué, porque ya era medio grandecito y sabía que los chicos no lo traían la cigüeña. Pero dije, pero fulano y fulanita, que eran de la historieta, esos no tienen relación. Este fenómeno de salvar la pureza mediante un fenómeno de renegación, ¿cierto? Entonces, no, el fenómeno de renegación, no. Yo sé que sí, pero no. Entonces, ese no salva en la conciencia la pureza de la madre. ¿Y qué pasa con la madre caída, digamos? La madre que cayó. Esa va a parar al inconsciente y va a estar reprimida. Pero va a reaparecer cuando él busque pareja. ¿Qué busca? Una mujer que sea de otro, como la madre era del padre. Una mujer que haya caído. Una mujer que no sea tan casta. Y él la va a salvar, haciendo un acto heroico. Podría ser raptarle, casarse con ella, cosas. Esto es muy difícil que lo haga, ¿no? Generalmente él lo esquiva, hace alguna cosa, o le paga algo, o se sacrifica por ella, o ayuda a un hijo, alguna cosa, y después que la salva busca otra, ¿no? Y repite. Esto, Freud da claramente a entender que forma parte de la conducta de todos los hombres. En algunos se hace expresamente de esta manera, y en nosotros está como fantasía. No hay nada que estimule más el deseo que la persona deseada sea de otro, digamos, ¿no? El segundo artículo, el de 1912, bueno, es una prolongación de esto, ¿no? Él toma primero la clínica de la impotencia. Y dice, hay sujetos que son impotentes. Algunos son impotentes absolutos y otros son impotentes en determinadas condiciones. Y el trabajo analítico demuestra que los que son impotentes absolutos son aquellos que no han disociado la corriente afectuosa, cariñosa, tierna de la corriente sensual. No la han disociado. Las dos están unidas a un objeto materno y naturalmente queda completamente interdicto y tiene una impotencia absoluta. Pero muchos hombres lo que hacen es disociar ambas. Entonces, una corriente va a elegir una mujer a la cual se va a idealizar, con la cual se va a tener esa corriente y con la cual frecuentemente se va a casar y con la cual frecuentemente va a tener escasas relaciones sexuales y con poco placer, y solo en los primeros años luego se va a ir apagando, y la corriente sensual va a ir a parar a la mujer caída, ¿no? Bueno, no tengo más tiempo para comentar esto. Él finalmente dice, pero esto le pasa solamente a estas personas. Si esto por la interdicción de la cultura le tiene que pasar a todas. Lo que pasa es que a algunas le pasa de manera tan manifiesta y tan intensa que tiene una potencia absoluta. Y a todo lo demás le pasa desde un poco a casi todo. Y esto es la degradación general de la vida erótica. Dice, ¿esto tiene arreglo? ¿Podría ser que con una absoluta libertad sexual desapareciera la interdicción? Sí, dice, va a desaparecer la interdicción, pero va a desaparecer también el deseo, porque sin prohibición no hay deseo. Los animales tienen una vida sexual pobrísima, porque no tienen prohibición. Entonces, viejo, están fritos, dice él. Yo no sé cómo se arregla. Tal vez, dice, la humanidad encuentre algún camino para arreglar esto. Yo creo que esto se va a empeorar. En tanto crezca la cultura, mayor va a ser el conflicto entre naturaleza y cultura y mayor va a ser la degradación de la vida erótica. Bueno.
Raúl. Le agradezco a mi maestro y a mi amigo que me haya invitado a sus seminarios. Yo digo sus seminarios porque hace tantos años que sin duda es de su creación, de su obra. He traído o escrito algo para abreviar un poco y ajustarme al tiempo. Un artículo que me remitieran algunos colegas, amigos. Un artículo que se publicara en Nueva York en el año 1957 sobre un reportaje de un periodista, de los pocos que Freud era bastante renuente a dar reportajes. En Nueva York en 1957, por el título El valor de la vida, en el volumen del psicoanálisis Grande Foot. Yo he querido traer dos citas antes de leer la de Freud, sobre que está de alguna manera referido a este artículo. Nada nuevo van a encontrar ustedes o escuchar en esto que yo voy a leer, porque aquellos que han recorrido el texto de Freud, sin duda les será totalmente familiar lo que acá él pone, nada más que en vez de hacer todo el desarrollo teórico de su exposición, lo sintetiza para este periodista en este reportaje, en este artículo. Y se me ocurrió encontrar dos frases en un predecesor de él, alguien que Freud no reconoció hasta muy entrados los años de que lo había leído. Muchos estudiosos de este filósofo creen que Freud era imposible que no lo hubiera leído cuando él comenzó a desarrollar su teoría. Freud reconoció que había leído a Schopenhauer recién en 1915, 18, cuando yo estaba bastante avanzado. No así a Nietzsche, que en este artículo periodístico, digámoslo así, lo reconoce como el primer psicoanalista. Pero todos sabemos que de alguna manera Nietzsche fue un gran devoto, como dice Borges también en su prólogo de sus grandes obras, un gran devoto de Schopenhauer. Entonces, Freud, entre la felicidad y la muerte, que he titulado esto, en sus 150 cumpleaños, en el cual quiero comenzar mi sincero homenaje a quien me ayudó a soportar la vida y algo más, con dos citas pertenecientes a un filósofo moderno, a decir de Menéndez Pelayo, polémico y no querido por todos. Tampoco Freud lo fue, ni lo es hoy tampoco. Y por otra cita, el propio homenajeado. Las citas primeras corresponden a Schopenhauer, que cuando fallecía en 1860 en Frankfurt, Freud tenía apenas 4 años y dicen así: una vida feliz es imposible. Lo máximo que puede obtener el hombre es una vida heroica. Freud, Schopenhauer, 1788-1860. Otra cita
que me pareció, claro, cuando uno elige de alguna manera hablar de algo, tiene que, sin duda, es porque uno está transcurriendo algún momento de su vida, y esta cita, este reportaje, Freud tenía 70. Es decir, que vamos en camino de eso, de alguna manera lo han superado y están ahí. Es bueno que sepamos qué le pasaba o qué pensaba o qué decía Freud a los 70. Esta cita de Schopenhauer habla de alguna manera de la trama de nuestra vida en las dos, es decir, en la mitad y en la segunda mitad de nuestra vida. Y van a encontrar ustedes alguna resonancia en los cambios que de alguna manera significaron para Freud la primera mitad del psicoanálisis y la segunda, o sea, la mitad de su vida y de la segunda. Dice así: podemos comparar la vida con una tela bordada, cuyo lado derecho vemos durante la primera mitad de la existencia y el revés en la segunda. El revés no es tan hermoso, pero sí mucho más instructivo, porque nos permite advertir cómo se entrelazan los hilos en la trama. La tercera cita, que pertenece al mismo Freud y que he traído, dice: tal vez los dioses sean gentiles con nosotros, tornándonos la vida más desagradable a medida que envejecemos. Por fin la muerte nos parecerá menos intolerable que los fardos que cargamos. Esto es cita que le dice al periodista que lo entrevista. Esta frase, que fue pronunciada por Freud en el verano de 1926, 4 años antes del malestar en la comunidad, en su casa de los Alpes austríacos, en presencia del periodista George Silverstein, en ocasión de una entrevista, de las pocas que supo conceder cuando contaba con 70 años y atravesaba la penuria de su maxilar mecánico. 13 años antes de su muerte, y se publicó en Nueva York en 1957 con el título de Valor del Alma. No obstante, Freud declara en ese mismo reportaje que, a pesar de los sufrimientos, prefería la existencia a la extinción. Pero agrega: con la serena humildad que me dieron y sin rebelarme contra el orden universal. Finalmente dice: después de 70 años tuve lo bastante para comer, aprecié muchas cosas en compañía de mi mujer, mis hijos, el calor del sol. Observé las plantas que crecen en primavera. De vez en cuando tuve una mano amiga para apretar. En otra ocasión encontré un ser humano que casi me comprendió. ¿Qué más? En otro momento de la entrevista, el periodista le preguntó: ¿te gustaría retornar de alguna forma, ser rescatado del polvo? ¿Usted no tiene, en otras palabras, deseo de inmortalidad? Freud le responde: sinceramente, si la gente reconoce los motivos egoístas detrás de la conducta humana, detrás de la tela, no tengo el más mínimo deseo de retornar a la vida. Moviéndose en un círculo, sería siempre la misma. Más allá de eso, si el eterno retorno de las cosas, para usar la expresión de Nietzsche, nos dotase nuevamente de nuestra carnalidad y lo que involucra, ¿para qué serviría sin memoria? No habría vínculo entre el pasado y el futuro. Por lo que me toca, estoy perfectamente satisfecho en saber que el eterno aborrecimiento de vivir finalmente pasará. Sepa usted que nuestra vida es necesariamente una serie de compromisos, una lucha intermitente entre el ego y su ambiente. El deseo de prolongar la vida excesivamente me parece absurdo. Es posible que la muerte en sí
no sea una necesidad biológica. Tal vez morimos porque deseamos morir. La vida conjuga el deseo de la propia destrucción. Del mismo modo como un pequeño elástico tiende a subir la forma original, así también toda materia viva, consciente o inconscientemente, busca readquirir la completa, la absoluta inercia de la existencia inorgánica. La muerte es la compañera del amor. Reconocemos aquí expresión vertida en su texto Maya del Principio Tacer de 1920. Importante lo que expresa en el mismo párrafo. En el comienzo del psicoanálisis, yo diría en la primera mitad de la vida de todo sujeto, como decía Schopenhauer, se suponía que el amor tenía toda la importancia. Ahora sabemos que la muerte es igualmente importante, dice. Todo ser vivo, no importa cuán intensamente la vida arda dentro de él, ansía la nirvana, la cesación de la fiebre llamada vivir. Schopenhauer la llamaba la voluntad de vivir en el mundo como voluntad y representación de 1818. El objetivo último de la vida, dice Freud, es la extinción, es la propia extinción. Podemos pensar, por tanto, con Freud y Schopenhauer, que el sufrimiento y su máxima expresión, el suicidio, es cuando paradójicamente esa fiebre por vivir, esa voluntad desesperada de vivir, de perdurar, no cesa en el sujeto en tanto va ligada, ilusoriamente, esperanzadamente, a una activa búsqueda de felicidad, que siente que se le niega en tanto vive el dolor de existir como algo natural e insoportable. Estoy convencido que este padre imaginario, simbólico y real, topológicamente borromeico, que representó Freud para los que tuvimos la suerte de recepcionarlo, cada uno en el tiempo y de la manera que pudo, no en el que hubiera deseado. Fue alguien que experimentó en carne propia el dolor y el sufrimiento estructural de la incompletud y de la perversidad humana. Retornable, como decía Zaratustra, 1891, que por lo tanto Freud fue heroico y supo que algo de esa felicidad posible se podía lograr a expensas de disminuir o evitar el dolor y no de buscar el goce desenfrenado. De allí que pudo inventar el psicoanálisis como herramienta eficaz, aunque fue y es combatido por los que no se resignan a no gozar. Bueno, yo cometí un anacronismo, porque cuando estábamos conversando al principio cómo íbamos a hacer esto, Roberto recordó que hace más de 30 años, cuando teníamos un grupo de estudio, donde estaban Roberto y Raúl y otros más, por embromar, le decían a Raúl, ya me iba a equivocar de nuevo, a Raúl le decían Roberto, y a Roberto le decían Raúl. Entonces yo tenía que llamarlo a Roberto y dije Raúl. Y no Raúl. Así que hubo una alteración en la fecha, porque el trabajo que Roberto es de 1913. Y bueno. Bueno, yo elegí, como dice Chiche, un trabajo de 1913. También he escrito algo a los fines del tiempo, y porque también me gusta escribir y leer lo que escribo. Y lo titulé, como se titula el trabajo que he elegido, El interés por el psicoanálisis, hoy y siempre. Hablar unos pocos minutos sobre Freud nos pone ante una gran exigencia. Una tarea tan grata como interesante,
valga la redundancia, con el título de la obra que he elegido. Escrita en 1913, a pedido de la revista científica italiana Scientia, posiblemente es la única dirigida a describir in extenso las diversas aplicaciones de la disciplina. Todo Freud puede entenderse, al decir de la informática, como un gigantesco hipertexto. Justo decirlo, casi un sinónimo de sus conceptos de condensación y desplazamiento, con sus paralelos, múltiple representación y sobredeterminación. De modo que cualquiera de las exposiciones de esta noche cumpliría con aquello de todos los caminos conducen a Roma. Una Roma, dicho sea de paso, tan admirada por nuestro sempiterno homenajeado, que devuelve esos caminos hacia múltiples campos del acontecer humano. Como médico interesado en las ciencias del hombre, por ende de toda una antropología nítidamente alojada en el psicoanálisis, no podría ser de otra manera, he elegido siguiendo lo que identifico claramente con mis deseos. Los de quien ha sido educado bajo la égida de aquellas y aquellos normalistas herederos de Sarmiento. Una de las últimas estribaciones de la modernidad que sostienen lo que aún se sostiene de nuestra patria. No deben entender esto que digo como un ridículo panegírico sobre mí mismo. Es que entiendo a Freud dentro del proyecto moderno y como tal, como una herramienta apta para la acción transformadora. El texto, dividido en dos partes, alude primeramente al interés psicológico. El psicoanálisis, nacido como terapéutica médica de la patología psiquiátrica, es ubicado como un gran aporte a la psicología. Una psicología profunda que amplía el campo de la fisiología de la época para superarla mientras la incluye. Dice Freud, constituiría un serio error suponer que el análisis se propone alcanzar o postula una concepción puramente psicológica de las perturbaciones anímicas. Desarrolla sobre las operaciones fallidas y los sueños, recostado en sus obras anteriores. Como siempre pasa en Freud, su lectura resulta tan amena, dejándonos casi con la seguridad de que su modo de trabajar en análisis sería casi el mismo de su escritura. Tan llana como compleja, tan elegante como simple, para quien quiera. La segunda parte del texto aborda el interés para las ciencias del lenguaje, la filosofía, la biología, la psicología evolutiva, la historia de la cultura, el arte, la sociología y la pedagogía. Una lectura cuidadosa que, justo es decir, no he realizado totalmente hoy, nos marca fuertes puntos para pensar el psicoanálisis de hoy en día. Fatídicamente puesto en los estrechos límites de una territorialidad tan antipática como estética. Un psicoanálisis actual tan olvidado de este trabajo, tan reduccionista, tan empobrecido en sus proyecciones y tan renegado de sus propios orígenes que no parece psicoanálisis. Se trataría de un supuesto psicoanálisis, ese que no es psicología, como reza el latiguillo que repiten los estudiantes de nuestra carrera de psicología. Siento una gran simpatía como manera de expresar esa grata sensación de mi narcisismo, solamente algo sofrenado, por el análisis del punto dedicado a la biología, donde correlaciona la sexualidad ampliada a los procesos sensoriomotrices desarrollados en el vínculo temprano con su impronta en la organización del pensamiento. Privilegia las primeras huellas
las primeras inscripciones mnémico-afectivas como en los sueños. Huellas que en Freud, con su fuerte asentamiento naturalista, anteceden nítidamente al lenguaje digital. Un fino desarrollo de la pregunta sobre lo humano, asentado en la evolución de las especies. Grilla que le permite acceder al desarrollo de las sociedades, a su magistral enlace de naturaleza y cultura del sujeto y lo social, al arte como fuga y concreción sublime de las ansiedades, a lo pedagógico en pro de elevar la razón sin negar sus bases primitivas. Freud, aquí y en todos lados, es un testimonio claro del atravesamiento disciplinar. Freud es transdisciplinar. Dice: a pesar de todo nuestro empeño por evitar que términos y puntos de vista biológicos pasen a presidir el trabajo psicoanalítico, nos resulta imposible dejar de usarlos ya para la descripción de los fenómenos que estudiamos. El tramo dedicado al concepto de pulsión, más que una ligera repetición de su producción anterior, como es característico de todo Freud, deja señales inequívocas de su bullir teórico, pues presto a dar muestras significativas como las de introducción al narcisismo. Me consideraré satisfecho si estas escasas puntualizaciones han puesto en relieve la vastísima mediación que el psicoanálisis establece entre la biología y la psicología. Como pasa en la geometría fractal, con los hologramas, de lo que tanto se habla ahora, su nítida visión de la correlación filogenia-ontogenia le permite ver todo, el todo en la parte y viceversa. Le permite poder leer los albores de la humanidad en los orígenes del sujeto, en sus emociones primarias, que se reactualizan constantemente hasta los principios donde se fundan nuestras instituciones con sus discursos autovalidantes. Autovalidación que en vano buscan, siempre girando sobre la tragedia de Edipo. Síntoma, sueño, mito y ciencia en un telescopaje permanente. Dice: paralelo al progresivo gobierno que los hombres adquieren sobre el mundo, discurre un desarrollo de su cosmovisión que se extraña cada vez más de la creencia originaria en la omnipotencia y se remonta desde la fase animista, pasando por la religiosa hasta la científica. Dentro de esta concatenación, mito, religión y eticidad se insertan como unos intentos de procurarse resarcimiento por la deficiente satisfacción de los deseos. Sabemos que este trabajo, casi contemporáneo de esa fantástica aventura de las ideas que es Tótem y Tabú, es una bandera más de un titánico esfuerzo por el hombre, que surge en un tiempo que se antesala de grandes producciones como el Más Allá, de todo un cambio teórico conocido, el del porvenir de una ilusión o del malestar en la cultura. Un trabajo que, como dije antes, cuando hablaba de hipertexto, navega en todos los sentidos posibles. Desde aquel primer escrito de 1877 sobre los testículos de las anguilas, hasta Moisés y la religión monoteísta o el esquema del psicoanálisis circa 1939. Seguramente también se dirá, no sin acierto, no sin un dejo de vacuo ritornello que fue escrito poco antes de la Gran Guerra. Se hablará entonces de la muerte y de tantas otras lamentaciones sobre la ciencia y la humana condición. Nada podrá frenar el derrame libidinal que, como preciosa herencia, nos compete a los que hemos tenido la suerte de ampararnos bajo la luz que de ella se desprende y que nos convoca esta noche como siempre. Bueno, sí.
Ahora no te puedo comprometer con nada. Bueno, como ya se ha dicho, venimos convocados para hacer un homenaje y un cálido recordatorio de este segundo padre no biológico. Me atrevo a decir, padre responsable de un segundo nacimiento para algunos de nosotros, no sé si para todos. Y por lo tanto, hay dos palabras que nos convocan fuertemente: padre y nacimiento o cumpleaños. Ambas, no hay duda, están relacionadas. Yo traje un texto breve porque yo lo reduje, tomé un trozo de Althusser, que al final dice lo siguiente, o sobre el final: ¿quién era, por consiguiente, Freud? Para haber podido a la vez fundar la teoría analítica e inaugurar como analista número 1, autoanalizado, padre originario, la larga filiación de practicantes que de él se reclama. ¿Quién era, por consiguiente, Freud? Lejos está de mí la pretensión de responder a la pregunta. Sí quiero marcar un hecho que me parece no increíble, pero sí escasamente repetido en la historia occidental. El heroico transcurrir, como dijo mi amigo Raúl, el heroico transcurrir de un hombre que, munidos de lápiz y papel, pone el mundo sobre sus pies. Produce la vieja referencia marxista a poner el mundo sobre los pies. O sea, se refiere a Hegel. Es decir, que munido de papel y lápiz, antes y después de Freud, se puede pensar que, como el mismo Freud lo dice, Copérnico hizo algo de ello, Darwin, Freud y, más cerca nuestro, Einstein. Posiblemente en este momento hay alguien que esté haciendo algo similar, porque no podemos en absoluto suponer que esto se va a detener acá. Pero lo heroico de alguien, repito una vez más, que con papel y lápiz dio vuelta al mundo. Voy al trozo de Althusser. Algunas palabras donde haría falta un libro, dice Althusser. En la historia de la razón occidental, los nacimientos, y estamos otra vez con un nacimiento, son objeto de todos los cuidados. Cuando una joven ciencia nace, el círculo de la familia está siempre ya listo para el asombro, el jubileo y el bautismo. Desde hace largo tiempo, todo niño, aún los niños encontrados, se los considera hijos de un padre. Y cuando es un niño prodigio, los padres se lo disputan. A mi modo de ver, según mis conocimientos, en el curso del siglo XIX, 2 o 3 niños nacieron y no eran esperados. Marx, Nietzsche, Freud. Hijos naturales en el sentido en que la naturaleza ofende a las costumbres, al buen derecho, a la moral y al saber vivir. Naturaleza es la regla violada, la niña madre, por lo tanto, la ausencia de un padre legal. Un niño sin padre. Un niño sin padre. La razón occidental se lo hizo pagar caro. Marx, Nietzsche, Freud tuvieron que enterarse de esto, a veces de un modo atroz. En la supervivencia, en el precio contabilizado en exclusiones, en condenas, en injurias, en miseria, en hambre y muerte o locura. No hablo de ellos. Se podría también hablar de otros malditos que vivieron su arresto de muerte en el color, en los sonidos, en el poema. Van Gogh, Baudelaire, por ejemplo.
Yo no hablo de ellos sino porque fueron nacimientos de ciencias o de críticas. Es decir, Nietzsche, Marx, Freud fueron nacimientos de ciencias o de críticas, dice Althusser. Y por eso se refiere a ello. Continúo. Que Freud haya conocido la pobreza, la calumnia y la persecución, que haya tenido el alma bastante anclada, enraizada, como para soportar a los interpretadores, a todas las injurias del siglo. He ahí lo que no puede estar sin relación con alguno de los límites y de los caminos sin salida de su genio. He ahí lo que no puede estar sin relación con alguno de los límites y de los caminos sin salida de su genio. Dejemos este punto cuyo examen es sin duda prematuro y consideremos simplemente la soledad de Freud en su tiempo. Yo no hablo de la soledad humana, hubo maestros y amigos, aunque conoció el hambre. Hablo de su soledad teórica, porque cuando quiso pensar, es decir, expresarse bajo la forma de un sistema riguroso de conceptos abstractos, expresar el descubrimiento extraordinario que había logrado cada día en la cita de su práctica, no encontró absolutamente nada. Tuvo que buscar precedentes teóricos de los padres en teoría y no encontró absolutamente nada. Tuvo que sufrir y adecuar la situación teórica o resolver la situación teórica siguiente. Ser él mismo su propio padre. Construir con sus manos de artesano el espacio teórico donde situar su descubrimiento. Tejer con hilos prestados, tomados de la derecha o de la izquierda, la gran malla de nudos donde se asentarán las profundidades de la experiencia ciega, el escurridizo pez del inconsciente que los hombres llaman mudo porque habla aun cuando duerme. Hasta aquí llegamos con nuestro ciclo. Bueno, muchas gracias por haberse ceñido tan rigurosamente al tiempo, lo cual era una tarea extremadamente difícil teniendo en cuenta el clima emocional en que se iba a desarrollar esto y digamos la profundidad de cada uno de los temas. Bueno, pongo a consideración de ustedes las exposiciones para que hagan los comentarios que deseen. Fuerte, hablen fuerte. ¿Qué decir, Iliana? No, que Althusser es muy difícil. Bueno, pero Jorge no lo hizo tan difícil. No, es difícil. Althusser, ¿no? No, pero digo que Jorge lo hizo, Sí. lo predigirió. Ser su propio padre. Acá hay mucho que están en la materia. Bueno, les pido entonces a los panelistas que agreguen alguna cosa o que hagan un comentario sobre los otros temas. Quizás lo que podemos decir ahora, con una mirada contemporánea, que así como se tuvo en algún momento que imponer la redondez de la Tierra y que los que lo hicieron sufrieron mucho para ello, hoy día lo tenemos ya como un concepto asimilado y que el psicoanálisis ha penetrado en la cultura de una manera tal que ya pertenece a la misma y que aquellos que aún lo niegan están hablando en términos de psicoanálisis, porque nuestro lenguaje ya está teñido de interpretación freudiana. Sí. La gente dice que
Esto no fue consciente. ¿No? Usan todavía la teoría del trauma. Sigue funcionando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Domingo. Ahora, el peligro que eso puede acarrear es la banalización. La banalización del psicoanálisis. Y que entonces, como suelo decir yo, me gusta decir, que la gente no se haga responsable de la cara que tiene después de los 30 años. Cada uno puede poner la edad que le parezca. Pero yo considero que los 30 años ya es una edad en donde uno es responsable de su cara. Y entonces, no me di cuenta, fue inconsciente, no mi amigo. Freud escribió acerca de la responsabilidad moral por los sueños. Y somos responsables moralmente, aun de los sueños, mucho más de los actos. Entonces, Macanudo, muy de acuerdo con Domingo, que esto no quede presa de los interpretadores, como dice Althusser, ¿no? Que tuvo que sufrir Freud. No me di cuenta, disculpame, fue un lapsus. Creo que el domingo me dio pie para arreglar esto, ¿no? Entonces yo voy a tomar lo que voy a decir para Andamos confirmar. Yo soy una payada. Una, dicen que una chica estaba soñando, que soñaba que ella estaba durmiendo en su cama y se despertaba y tenía a su lado, completamente desnudo, un hermoso negro, musculoso, que tenía un puñal en la mano. Y que entonces la chica le preguntó, muy asustada, dice, ¿y ahora qué me vas a hacer? Y entonces el negro le respondió, lo que vos quieras, el sueño es tuyo. Esto tiene que ver con lo que decía Jorge, que es la responsabilidad aún de los sueños. Es decir, los personajes de los sueños los ponemos nosotros, los montamos nosotros. Porque, por ejemplo, un paciente puede decir, fui inconsciente. Yo lo sueño. Claro. Es un sueño. Yo que soy de afuera, del métier de estos hombres, pero no tanto, lo que a mí me sorprende siempre es la pasión que ponen lo que hacen, ¿no? Todo es realmente emocionante, ¿no? Que han dedicado la vida al estudio, al trabajo, y siguen estudiando, y siguen realmente me emociona, ¿no? Esa pasión. Muchas gracias, Marta. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa pasión porque estamos enamorados. Claro. En el pleno sentido del término, ¿no? Cuando nos reunimos acá a celebrar el cumpleaños de Freud, porque nos enamoramos de él. Y ese enamoramiento nos ha dado el esa fuego fidelidad, para... ¿no? Y es sorprendente, porque no hay en otra actividad tal dedicación. Va, perdí, ¿no? Todo es una cosa extraordinaria y los envidio. La única escuela, sí, en la que se sigue admirando al maestro y se sigue educando con ese maestro en la memoria y no se puede salir de ese pensamiento así. ¿Cómo decía Freud? ¿Cómo lo diría Freud?
hasta el alcance de las interpretaciones conflictivas sociales, cómo se llega a toda la cultura freudiana, ¿no? La interpretación en la sociedad. Es decir, conflictos sociales que se están interpretando permanentemente con una... Es ya común el análisis psicológico de las masas, el análisis psicológico del conflicto social, es que sea. Si uno se pone a pensar hasta en el conflicto de las papeleras, está metido. ¿Por qué? No sé si vos lo podés ampliar, yo no lo puedo. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué qué? Sí, yo entendí lo que dijiste hasta ahora, pero claro, ¿qué es el por qué? ¿Por qué qué? Porque se explican con los fenómenos sociales, ¿no es cierto? Con ese alcance frente a los conflictos sociales, ese alcance analítico, freudiano. Porque el psicoanálisis es una psicología social. Es una psicología que no se encierra en el individuo. Freud dice en Psicología de las Masas, la psicología individual es desde el principio una psicología social. Es decir, en realidad el aparato psíquico es un mediador entre el sujeto y el mundo social. Y ese mundo social tiene representantes dentro de y nosotros tenemos representantes fuera. Entonces, el otro está incluido en cualquier acto que realicemos, dice Freud, ya sea como objeto, como modelo, como auxiliar o como adversario. Bueno, si uno se pone a autoanalizar cualquier pensamiento que tenga, se va a encontrar con el otro en alguna de esas posturas. Entonces es lógico que luego eso se utilice para explicar los fenómenos sociales. Esta es la respuesta que puedo darte, no sé si ustedes le quieren decir otra cosa. Sí, yo creo que hay un riesgo a un cierto reduccionismo, que no es lo que plantea Roberto precisamente, sino una transdisciplina. No podemos negar, en este caso, la sociología, con sus elementos, la economía y otra disciplina. Yo creo que hay ciertos fenómenos sociales que son interdisciplinarios, transdisciplinarios, ¿no es cierto? A veces se corre el riesgo de un reduccionismo epistemológico, claro, en este caso, ¿no? Yo creo que es una especie de banalización, como dice Está bien la aclaración que vos haces. Cuando yo le doy esa respuesta, no me refiero que con eso se explique todo, sino que siempre se puede contribuir desde ahí. Justamente, yo creo que hay que... vos me prestaste el libro de Freud Bullitt sobre el presidente Wilson. La Nación de hoy, no sé si ustedes la vieron, tiene una página entera, o media página, escrita por un sociólogo, Fidanza, donde hace referencia a este trabajo, ese texto. Y tocan la cosa y la vieron. Es un tiro por elevación el trabajo, ¿no? Porque se llama Freud y la psicología presidencial. Presidencial. Claro. Está bien. Es lo de Wilson. Claro, Sí, sí, pero... Sí, Más pero... Porque, por ejemplo, yo les voy a leer lo que dice... Un pedacito nomás. Un trocito de ese trabajo de Freud con el embajador Bullitt, que hizo sobre Wilson. No sabemos si con amargura o con ironía escribió al final de la introducción al estudio sobre Wilson: locos, visionarios,
víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo grandes estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, pero por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que le da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo. Desde entonces nada ha cambiado demasiado. Por eso Freud sigue hablándonos con frescura 150 años Digamos, todo lo que se escribe en La Nación, yo desconfío. No, bueno, está bien, Domingo, por eso es una cita textual. No desconfiar. No, porque son etiquetas. Son etiquetas viejas que vienen frente a la Nación. La Nación viene con artículos y una ideología ya, digamos, bastante marcada. Sí, claro, por eso yo dije sí, pero está... Su pulsión destructiva, su pulsión de muerte. Pero pensaba que dentro de todo, si oscila entre el optimismo y el pesimismo en el malestar de la cultura, él sin duda toma gran partido a favor de la ciencia, como que va a ser a favor. Claro, yo pensaba, Freud se murió antes de la bomba atómica. No vio lo que es el ser humano. No estamos hablando de lo que la ciencia pone al servicio del ser humano, sino la utilización que el ser humano ha hecho, a pesar de los esfuerzos de la cultura para controlar las pulsiones, lo que el ser humano hace de los logros de la ciencia. Es decir que si Freud hubiera visto lo que pasó con la bomba atómica y lo que hoy todavía nos amenaza, estamos frente a una amenaza atómica que es la realidad. Es decir, la pregunta que surge es si ha habido progreso en la construcción. Uno se pone a decir hoy, los únicos que recibieron la hecatombe de la bomba atómica por la destrucción que hizo de las dos ciudades japonesas son socios en la guerra y amenaza para una nueva bomba atómica, que es el Irán. La amenaza está. Esperemos que, por supuesto, esto no prospere. Es decir, que hasta ese momento Freud no había visto demasiado los estragos, si él había visto la guerra, que hablan de la guerra, la primera guerra, los comienzos de la segunda, el costo del exilio. No vio el desastre que el ser humano hizo con la naturaleza. Es decir, creó los medios para controlarlo y donde Freud dice, bueno, ahí está el gran avance de la cultura. Lo que me parece que Freud no alcanzó a ver es el desastre que el ser humano está haciendo con el mundo. Y nosotros, que convivimos con eso, es decir, convivimos con los Bosnia y convivimos con esto que vivimos todos los días, lo ecológico,
ambiente en el que vivimos, uno se pregunta, la ciencia ha avanzado, ¿sí? Ahora, el sujeto humano, a utilizar los medios que él mismo ha creado, que es la banda elástica esta de la que habla Freud en su reportaje, cuando va a conducir, evidentemente. Lo que hemos vivido nosotros, no lo vivimos, es decir, los que tenemos 60, 65, 70, hemos visto, no pueden decir que ha habido progreso del sujeto humano en la conservación del mundo. Estamos frente a nuestro desastre atómico. Y la cosa está en preguntarse, los que tienen la bomba atómica son más buenos de los que no la tienen. También Raúl, él no vio la bomba atómica, pero en ese mismo trabajo él se pregunta a quién va a ganar, si Eros o Thanos. Es decir, él no tenía una visión optimista. La carta que le manda a Einstein, claro, Einstein formaba parte de un comité de sabios por la paz y le manda a preguntar a Freud qué se puede hacer para evitar la guerra. Y él le manda a decir que nada. Todavía Freud veía la guerra en los campos de batalla. Hoy ya esa guerra no se ve más. Ah, bueno, cuando vio bombardeos, vio gases tóxicos en la Primera Guerra, no se veía venir. Bueno, está bien, pero hay una cosa que te olvidas, te la voy a hacer recordar. Fundamentalmente dicen que fracasó o fracasamos los seres humanos en crear buenas instituciones en este sentido. Uno diría que era realista, pesimista. Si no hay buenas instituciones sociales que puedan contener en este tipo de cosas, hay que empezar. Bien. Cuanto mayor instrucción, mayor la capacidad. Aunque no lo haya visto, este germen yo creo que estaba puesto, como dice Chicha en este sentido. Y sobre todo el fracaso de las instituciones, y lo explica en la mitad de la cultura. ¿No? ¿Qué hemos visto el fracaso de la el fracaso que tenemos los seres humanos en cualquier cultura en instituciones precisamente para preservar la vida en términos generales. Yo creo que el problema fundamentalmente es ese. Y sin hacer omisión a las instituciones de este país, cualquiera, pues habría que ver en otro tipo de cosas, ¿no? El fracaso en general del ser humano crea instituciones sostenedoras en el orden de la vida. Pensemos, y digamos como todo el mundo, y en la historia, cómo ha ido fracasando sostener. Yo creo que ese es el gran fracaso. Jorge. Sí, en función de la orientación que está tomando el diálogo, que está casi reducido a los panelistas, es interesante que los otros compañeros que comparten esto con nosotros expresen también lo suyo, pero digo, para mitigar tal vez la orientación, la frase de un filósofo italiano, Gramsci decía: al pesimismo de la razón le opongo el optimismo de la voluntad. Yo no sé si será porque no leía Schopenhauer o porque soy más joven, pero no tengo esta visión apocalíptica. Me parece que la humanidad siempre ha encontrado recursos para vérselas con lo que le tocaba según la época. Si bien es cierto que hoy la guerra no se libra en el campo de batalla y se libra en la informática, me parece que el mismo hombre va a encontrar maneras de vérselas con eso. En ese sentido no soy bastante optimista. Haciendo una lectura de cómo el hombre se fue adaptando a distintas situaciones, quizás hasta más dramáticas que lo que se pueda plantear hoy. Y vos tenés ganas de que así sea. Y también, también. No, pero es cierto que por ahí los autores que estuvieron nombrando tienen una fuerte raigambre con los existencialistas y con toda una corriente muy nihilista y digamos, el mundo que ellos pensaron que se iba a desintegrar, no se desintegró y bueno, se siguió acomodando, y yo sigo pensando que el hombre mismo va a generar las estrategias como para que va
Bueno, a triunfar el ego. es Son posible. los dos lados del no sé si bordado por que el lado de la decía voluntad. Paul. Las dos visiones son los dos lados del bordado que decía Paul. Claro. Ah, bueno, por eso dije, no sé si por más Freud joven no o- deja de suspender. Freud no deja... Todavía está en la primera mitad. Está en el derecho. Ellos son bien. Está en el derecho. Yo creo que Derechos está al bien, revés. pero nosotros podemos comprometernos como, bueno, generosamente Marta lo decía antes, podemos comprometernos a hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien, ¿no? Bien. Y yo me creo comprometo eso que es lo cuando podemos pase del hacer. otro lado del bordado vuelvo. ¿Qué me parece? Bueno, vino el Dalai Lama. No, pero muy interesante. Y él está promueve una ética laica, dice. Basada no en la religión, es el papa de una religión, él, ¿no? Sin embargo, dice Acercaba a Freud, está. una ética basada en el amor y en la compasión. Ahora, compasión entendida como poder entender lo que le pasa al otro. Ponerse en el lugar del otro. del otro. Sí, Sí, claro. sí, sí. Que no era lástima. Que no es la compasión de la religión, claro, claro. Es la pasión que se pone con amor. Con amor hacia el otro. Ahora, ¿es un religioso o es una filosofía oriental la de Lama? Por las declaraciones que hizo acá en Buenos Aires, Religioso. está sosteniendo un acuerdo entre los hombres para sostener una moral laica, dice. Por eso digo, no es un Y después que movimiento cada religioso hombre el que representa. contribuya a esa moral laica y de acuerdo a la naturaleza de cada uno, si quiere apoyarse en su propia religión, dice eso. No, claro, no la, pero él no es representativo de una religión. Sí, No, si vos... No, dale. Bueno, no, yo tenía un comentario chiquito, que nada que ver en realidad. Porque por ahí no hubo comentario específico sobre eso y para mí es uno de los más grandes aportes y súper revolucionarios freudianos, que es la técnica de trabajo, digamos, fundamentada en la abstinencia en relación al saber, digamos, que también enlaza, digamos, la asociación libre, digamos, como apoyado en mucho, digamos, en un ideal científico, ¿no? Pero sin embargo, en eso despegándose fuertemente a su vez, de este ideal y del modo de investigación, y que le dio para mí otro motor y otro lugar a la teoría, a lo subjetivo, digamos. Me parece un punto que por ahí no se estaba discutiendo y era verdaderamente revolucionario en ese sentido. a mí me parece muy bueno el aporte tuyo, que es complementario de la cita de Jorge de Gramsci, ¿no? Es decir, Freud en sus trabajos no se muestra optimista con respecto al futuro, en sus trabajos, digamos, que tocan a la cultura, como el planeta de la cultura, o la masa. Sin embargo, lo que vos decís, él trabajaba todos los días, muchas horas, y trabajaba pensando que iba a mejorar en la gente, con su trabajo. Es decir, que en su voluntad, como decimos, tenía esperanza, como tenemos todos nosotros. Sí. Pero además ella me parece que agregó algo sobre la técnica. Me parece que vos hablabas algo sobre la técnica, ¿no? O sea, no puedo menos que recordar que era médico Freud y que realmente se salió del molde. Y que realmente lo hizo a contramano de toda una época. O sea que no dejo de rendir homenaje a todos aquellos que corrieron el riesgo de volverse locos porque no eran muy acompañados en su soledad, ¿no? No me acuerdo cuál de las panelitas leyó. Y lo que vos aportás es tal cual, porque todo, vos fíjate que hasta el día de hoy los términos freudianos que eran médicos no se utilizan en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, algo tan importante como la transferencia, que es un fenómeno que él
transforma en una técnica. Y sin embargo han pasado 150 años y no es aprovechado. Sin embargo, la Cátedra de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de Rosario, que es la cátedra titular, tiene una página web, donde si la consulta se va a encontrar la transferencia. Ah, Estaba bueno. pensando precisamente. Quiere decir que algo hemos progresado. Cintia, yo te diría que en ese aspecto es el aspecto muy riguroso de Freud en relación al objeto que él cree que es el inconsciente. Si uno se puede pensar que la asociación libre, la contrapartida de la atención flotante, no es nada más que poner en práctica lo que uno puede decir, lo más parecido al funcionamiento del proceso primario. Es decir, cuando uno se le pide que es lo más parecido al desplazamiento, por ejemplo. En ese sentido era muy riguroso el objeto y la técnica a la cual se aplica. Yo creo que, yo creo que en ese sentido Freud es riguroso. Creo que él inventa o fabrica, o usted quiere llamarlo, el rol inconsciente teóricamente lo formula y de ahí tiene una técnica a la cual, de una manera artificial, que es artificial en el sentido que es todo lo opuesto a lo cotidiano como hablaba, como uno habla, ¿no es cierto? Él trata de recrear artificialmente en el consultorio el funcionamiento del proceso primario, eliminando en lo posible tanto del paciente como del analista el proceso secundario. En ese sentido digo que es muy riguroso la diferenciación. Práctica que nosotros seguimos intentando hacer directamente. A los que decía respecto a los médicos, en este reportaje que pregunta sobre los médicos, el psicoanálisis. Fundamentalmente los médicos en Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos hace pocas contribuciones originales al psicoanálisis. Los americanos son jugadores inteligentes, raramente pensadores creativos. Los médicos de los Estados Unidos y ocasionalmente en Europa tratan de monopolizar para sí al psicoanálisis. Pero sería un peligro para el psicoanálisis dejarlo exclusivamente en manos de los médicos, pues una formación estrictamente médica es con frecuencia un impedimento para el psicoanálisis. Es siempre un impedimento cuando ciertas concepciones científicas tradicionales están arraigadas en el cerebro. Hace un rato, cuando se hablaba del Dalai Lama, ponerse en el lugar del otro, yo pensé en un aforismo de Bertrand Russell, que después se lo comento. ¿Qué significa ponerse en el lugar del otro? Yo pregunto. ¿Qué es ponerse? Escucha, lo digo para poner a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Yo pregunto, Si no me gusta pensarlo, por ahí lo comentamos, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro. Sería... Empatía. Empatía, bueno, ¿qué es empatía? ¿Qué es ponerse en el lugar del otro para...? Dejar que la emoción genere la empatía. Pero ¿cómo? Dejar de ser uno por un momento. Claro, despojarse de la Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno ve en general, que a veces ponerse en lugar del otro, es pensar en unos términos de igualdad, como si a veces tú vas al otro. Yo creo que es muy difícil. Sí, Yo creo que es muy difícil. A veces lo decimos con mucha libertad y muchas cosas. Y se formó una serie de aforismos. Y enseguida me acordé un aforismo de Bertrand Russell, con un humor irónico inglés, que dice así. Yo lo uso muchísimo. Inclusive a veces lo utilizo como una interpretación. Dice, no le hagas a los demás lo que te gustaría que le hicieran a vos. Pueden tener gustos distintos. Entonces digo, ¿qué? La primera parte de la Biblia, no de la Biblia, de los textos que siguieron a la interpretación de Yo digo, a mí me gustó mucho, digo, el filósofo matemático Bertrand Russell. Yo creo que la respuesta sería que es la posibilidad de una identificación introyectiva, es decir, estar
en el lugar del otro para poder estudiar al otro. Es decir, es un movimiento que tiene que ver con identificaciones. Así como nosotros tenemos identificaciones proyectivas, también tenemos introyectivas. Es decir, ponemos al otro en el lugar nuestro, también podemos hacer la inversa. Es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Pero es más, en la diferencia, porque este aforismo implica ponerse al lugar del otro, respetar la diferencia. En la diferencia. Yo creo que ese, y posiblemente lo que dice el Dalai Lama, que yo no leo, que cada uno después puede tener una cuestión diferente en su religión. Yo creo que es en la diferencia. El respeto. El respeto por el en otro. la diferencia. Jorge. Sí, yo voy a disentir un poco, me parece. Yo digo que ponerse en el lugar del otro es ser uno mismo. Porque si yo no soy para mí, ¿quién lo será? No creo en el sacrificio. Sí creo en cooperación, solidaridad, etcétera, etcétera. Y tampoco creo, como provocativamente mi amigo Raúl decía despacito, ¿verdad?, en eso de poner la otra mejilla. Porque Freud dice eso es mentira, dice. Pero va. En la maestría de la cultura plantea. Eso de cuando te abofetean una mejilla por la otra, dice, a mí me pareció totalmente atrevido lo que dice. Pues yo, cuando uno escucha las cosas, las toma y no las piensa. Yo decía que eso estaba bien. Cuando leí en el Maestría de la Cultura las formulaciones de Freud, dije, este hombre tiene razón. Son más caras esto por la otra mejilla. Y hacer un largo desarrollo que yo no recuerdo, no puedo repetir, pero que yo condense a mi modo de ver como ponerse en el lugar del otro y ser uno mismo. Y a partir de ahí estar en condiciones entonces de ser para el otro, en términos de solidaridad, de ayuda, de compasión, como se dijo hace un rato. Pero fundamentalmente lo que no creo yo en la ética del sacrificio. A mí me parece que ponerse en el lugar del otro es imaginarse por un momento qué sentiría y qué pensaría uno si tuviera las condiciones del otro. Vamos a ver. Sí, sí. Yo veo una persona que está enferma en la cama, que tiene un cáncer. Entonces, para entender eso, yo me preguntaría, bueno, si yo estuviera enfermo en la cama, ahí me estoy poniendo en el lugar del otro, y tuviera un cáncer, claro, y viera a este señor que está parado y aparentemente vigoroso y rosadito, ¿qué sentiría yo? Eso no quiere decir que uno se sacrifique, ni que quede en la cama. Sí, pues ¿no? Si no, no puede atenderlo. No, pero es hacer un esfuerzo, imaginarse que esa situación y ver sin tener la pretensión de comprenderlo totalmente, porque uno no puede comprender totalmente al otro, pero puede aproximarse si hace ese esfuerzo. ¿Me parece? Sí, a veces le dice a los pacientes, yo lo comprendo. Me dice, mire, el único que siente el dolor soy yo. Es cierto. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted. Muchas veces uno le dice, yo no me puedo poner en su lugar, pero lo comprendo. Dice, sí, pero el único que puede sentir el dolor que yo tengo soy yo. No puedo. Y a veces uno lo quiere calmar. La autoridad es una cosa, es un concepto que hay dolores que son difíciles de asumir. ¿Sí? ¿Tanto te duele? Es decir, porque identificarse con el otro es seguir siendo uno mismo. Entenderlo en lo distinto es lo difícil. La diferencia. Por eso yo hablo de imaginar, uno tiene que imaginarse, uno no puede ser el otro, pero puede pequeña diferencia al narcisismo, dice Freud en el malestar en la cultura. Y respecto a eso de ser, no se responde, ¿qué es esto? Pregunta el malestar en la cultura, dice, ¿qué es esto de ser, qué es sí mismo? Él no tiene respuesta a eso. Freud en malestar en la cultura dice, ¿qué es esto que muchos dicen? Yo sé que pasa por el lado del narcisismo, pero ¿qué es esto de llegar a ser sí mismo en la individualidad absoluta y de bastarse a sí mismo? No lo alcanzo a entender. Yo quiero decir, yo tampoco estoy de acuerdo con la ética de sacrificio. También
uno tiene cuidado uno diría con las buenas intenciones en este sentido, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo tenía que tener cuidado en este sentido. Y creo que uno puede caer a la trampa del narcisismo, colocarse en el lugar del otro. En la medida como dice Chiche, yo soy la medida de todas las cosas. Y a partir de ahí mido al otro. A menos que pueda entender que hay algo del otro que yo no puedo entender y es diferente. Pero la tentación a entender al otro según mis categorías, como si uno fuese la medida de todas las cosas, es una tentación que esa bondad puede llevar el pavimento al infierno, ¿no es cierto? En ese sentido, yo diría. Por eso pongo la diferencia, que hay algo del otro que no entiendo, no comprendo y bueno, implica la diferencia, ¿no? En ese sentido yo entendía. Por eso lo traje, porque me llamó la atención que todos decimos así muy ligeramente, buscando el otro, ¿no es cierto? Sí, lo tuviésemos claro, ¿no? Por eso lo largué. Para mí es importante esto, el orden de la diferencia, ¿no? Tiene que haber algo de identificación, si no es imposible, pero también el orden de la diferencia, Saber que existe la diferencia. Pero no únicamente intelectual. Que la buena intención, sí, llegado a, digamos, no meramente intelectual, porque ahí entendemos todo y andamos todo. ¿Cómo? Podemos entender las diferencias. Eso se lo dejo a cada uno. Salvo como con nuestra. dijo, bueno, que cada uno tiene que lidiar con la sexualidad, que la resuelva, bueno, eso para cada uno. ¿Qué sé yo? ¿Qué decía Domingo? Que podemos entender las diferencias y respetarlas salvo con nuestra familia. Con nuestros seres queridos. No se toleran diferencias. Es un proceso continuo, ¿no? De tolerar intolerancia, tolerancia, intolerancia, pero donde en realidad narcisísticamente lo que se quiere es la no diferencia, la no ajenidad del otro, no reconocer la autoridad. Claro, por eso en la pelea de la pareja es muy común que uno le diga al otro egoísta. ¿Qué quiere de vos? Sos un egoísta. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser que no esté de acuerdo conmigo? Vos pensás en vos, ¿no? Y así. Y bueno, y es misión imposible. La rompemos y la recomponemos a cada rato en las relaciones que cuando son muy cercanas, porque pero bueno, yo creo que nosotros hemos... Digo que el hombre es muy egocéntrico. Cuando se dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es exactamente al revés. Claro, hay que dar la vuelta. El hombre es el que crea a Dios a su imagen y semejanza. Sí. Y eso se extiende a todos los otros aspectos. A su imagen ideal. Sí. Eso lo escribió un filósofo precursor de Marx. Marx estudió ese filósofo. Domingo lo trajo una vez a un seminario, que fue Feuerbach, en un libro que se llama La esencia del cristianismo. Él dice exactamente lo que vos decís. Y la esencia de la religión. Y hay otro de la esencia de la religión. Entonces, dice lo que vos, ¿no? Que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Por eso es vengativo, la quema sobre Gomorra, tiene el diluvio, tiene todas las broncas del ser humano. Pero a mí me parece que eso es así y no tengo respuesta. Me parece que es así para Occidente, que es bueno, los tres cultos, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. ¿Qué pasa? Alguien del Dalai Lama, ¿qué pasa con el budismo? No tengo la menor idea. ¿Qué pasa con los japoneses, el shintoísmo? Sé que no. ¿Cómo se llama los cultos estos que se personifica a Dios? El budismo. No, las tres religiones fundamentalistas que mencioné. ¿Monoteístas? Exacto, esa palabra. Son monoteístas. Yo creo que en otras religiones eso se disuelve. Están pero no lo sé. Deben estar disociados los aspectos buenos, los aspectos malos, la furia, las artes, el amor.
Son las religiones de origen semita, fundamentalmente. Pero también los mayas estaban en Guatemala, toda esta zona, también tenían dioses muy crueles, ¿no? Con sacrificios humanos, es decir, otras culturas distintas también han tenido dioses que tenían sacrificios humanos muy salvajes, ¿no? Y el dios del Antiguo Testamento también. Pero bueno, entra dentro, yo estoy hablando que no entra en la cultura. Sí, entiendo la referencia astrológica. Yo desconozco también lo que voy a decir, pero a veces en otras culturas ajenas también aparecen dioses muy sanguinarios, ¿no? Al cual implica muchos sacrificios, ¿no? Sí, hecho de imagen y semejanza, ¿no? Exacto. Bueno, para que vuelvan, para que vuelvan. Muchas gracias por habernos acompañado.